Esta es una sujeción para el corrugado, que las líneas que van del paciente al ventilador y viceversa. Por la parte posterior tenemos acá una entrada de la rama del oxígeno, de la red de oxígeno, y como pueden ver ustedes, a diferencia de algunas fotos que veíamos en la mañana, aquí no existe una entrada de aire comprimido. ¿Por qué? Porque este equipo no necesita aire comprimido para funcionar, sino lo hace a través de una turbina interna que hace que estas válvulas que mencionábamos en la mañana, que parecían las del corazón, ¿cierto?, se abren y se cierren para ir generando los flujos entre un punto y otro. Tenemos un filtro para la toma de aire que nos va a servir para que junto con la red de oxígeno se hagan las mezclas para lograr la FiO2 que estamos nosotros tratando de llevar al paciente. Un encendido, la red de corriente que les mencioné, que siempre hay que echarle un vistacito. Este equipo cuenta, como les dije, con una turbina, pero además funciona tanto con la red eléctrica, pero con una batería de aproximadamente unas 4 horas y media de duración. Si no está constantemente conectado a la red, va a estar funcionando con la batería, y eso en algún momento también se va a acabar. ¿Ya? Y allí, en el caso de un paciente como el que estábamos revisando recién, con pancreatitis y con un distrés grave, las conclusiones que ustedes pueden sacar de lo que pasaría son realmente muy fáciles de pensar. Tenemos la posibilidad con este tipo de equipos también conectarlo directamente a un computador y extraer la información, de tal forma de poder hacer un seguimiento de un paciente e incluso para poder realizar estudios a futuro. Yeah. Hablamos de la mañana que una de las partes muy importantes del mantenimiento, chequeo del ventilador tiene que ver con el puerto exhalatorio, perdón, con la entrada exhalatoria. ¿Sí? Recuerden ustedes que por acá viene el aire que viene del paciente, pasa por el ventilador y aquí se va a hacer el chequeo que le va a permitir al ventilador entregarle las informaciones que van apareciendo, como los volúmenes, las presiones que se están generando, los tiempos reales, la PIB. Todos los datos dependen de esta entrada. Ahora, todos los ventiladores tienen un chequeo distinto, una forma de funcionar distinta. Y esas las tienen que conocer ustedes de cada uno de los ventiladores. Se cambian de unidad, van a tener que volver a hacerlo porque el check-in se hace sí o sí. Ahora, que esto funcione bien es que también esté bien instalado. Esta es una membrana de la válvula exhalatoria. ¿Se dan cuenta ustedes? Tremendo el computador. Si esa membranita se rompe, por muy pequeño que sea el orificio, esta cuestión no funciona. Todo el chequeo no va a funcionar y ustedes van a creer que el ventilador entero está mal, y probablemente la lesión de esa membrana sea simplemente la que está generando el problema. La válvula exhalatoria. Ahí está. Y este es el sensor de flujo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del disparo? Ya. Tenemos armado el ventilador. Estas cosas se mandan a esterilización. Entonces cuando van a llegar de vuelta, y van a tener que siempre van a tener la necesidad de poder reinstalar nuevamente. Esa membranita es súper delicada. Simplemente ustedes, si la llegan cuando cierran y cuando ponen la válvula, se puede estar simplemente ahí producir la rajadura.
Cuando el check-in que hagan a un ventilador como estos, porque tiene ese sistema, no pasa las primeras pruebas. Lo primero que busquen primero la falla aquí antes de buscarla en otro lado. Este es un circuito tipo con sus dos ramas, la rama exhalatoria y la rama inspiratoria. ¿Cuál es inspiratoria? ¿Cuál es expiratoria? Va a depender de dónde lo conectemos. Va a depender de dónde lo conectemos. Exacto, está exactamente igual si lo tenemos así. Pero una vez que lo instalemos acá, es inspiratoria. La que es inspiratoria para siempre, la expiratoria también. No se pueden estar cambiando. ¿Ok? Estos circuitos, chiquillos, para los que no trabajan, esto es totalmente estéril. Eso viene totalmente sellado. ¿Ya? Y esto está también estéril. Por ende, la instalación de él tiene que ser también estéril y se recomienda, casi por una obligación, que se haga a 4 manos. ¿Ya? Quien vaya a ir abriendo los distintos paquetes y la otra persona, que en este caso sería yo, el que va a manipular el sistema. ¿Ya? Porque tiene que mantenerse estéril todo el rato. Entonces vamos a instalar. Ahora ya sí tienen inspiratoria y expiratoria. No todos los circuitos vienen así. Hay algunos que vienen totalmente estirados. Si ustedes lo tiran, tienen generalmente una longitud de 2 metros. ¿Ya? Qué importante es inmediatamente antes de hacer un chequeo, estirarlo completamente este corrugado. ¿Por qué? Porque ese chequeo, el ventilador va a hacer una lectura de la resistencia y de la compliance de todo este sistema, que no es el mismo si yo lo tengo así que como estaba antes. Entonces, si lo hacen como estaba antes y después lo estiran, está falseado entonces los datos que en primera instancia está viendo el ventilador. Son detalles pequeños que hay que tomar en cuenta. Ahí estamos. Ya. Otra cosa importante, y también les dije en la mañana, cuando hagan el chequeo, es importante que todo el ventilador tome en cuenta todo el circuito completo. Es decir, si ustedes tienen además un humidificador activo, tienen que ponerlo también antes y no después de hacer el chequeo. Y lo mismo corre para la utilización de filtros HME, que son estos, ¿ya? Que son las narices artificiales. Ponerlo de tal forma que lo considere dentro de la resistencia total que tiene el circuito como la compliance del circuito entero. Vamos a hacer el chequeo. Bueno, después del filtro viene inmediatamente ya la vía aérea artificial y después, en este caso, el paciente. ¿Ok? Ya, vamos a hacer el chequeo ahora. En este caso, vamos a prender, tenemos acá. Estoy manteniendo el enter apretado, que esa es la forma de entrar en este equipo. No todos son lo mismo. Ya, acá estamos en... Bueno, ahora lo podríamos ver, ¿no? ¿Recordáis que no funcionó la última vez? Sí, bueno, después funcionó. Es que una posibilidad es poder conectarlo acá y poder proyectarlo para que ustedes puedan ver mejor.
Sí. Entonces yo me corro más allá, entonces. Acércate, Ah, no alcancen a ver. Ah, espectacular. Eso es lo que van a ver ustedes en su computador cuando instalen el simulador. Bueno, ahí tenemos entonces que al prender el equipo hay que mantener, en este caso de este equipo, hay que mantener apretado el Enter constantemente y va a entrar directamente entonces a esta pantalla de chequeo de cuáles son las posibilidades que tienen ustedes allí. La prueba de luces. Está verificando, porque las alarmas no son solamente de sonido sino de luces, está viendo si todo el sistema de luces está funcionando o no está funcionando. Tenemos la prueba de fuga. Va a ver si, ahora en estos momentos está presurizando el ventilador hacia los corrugados y está verificando la fuga. ¿Qué es lo que aparece ahí abajo? La prueba superada, es decir, está totalmente indemne el circuito, y no solamente eso, también está funcionando bien la membrana que mencionábamos recién de la válvula exhalatoria, ¿ya? Si no, eso inmediatamente va a dar, ¿cómo se llama? Daría error. Vamos a hacerla de nuevo, pero esta vez uno de los errores que puede pasar, esto debiera resultarme, que esto debiera decir que hay fallo. Ustedes pueden ver que esto está en un pequeño pitutito donde se le podría agregar, por ejemplo, un oxígeno extra, ¿ya? Si solamente eso no estuviera totalmente sellado, vamos a hacer la prueba, ¿no? Fallo. Este es evidente por el sonido que tiene, ¿ya? Pero obviamente podría ser un pequeño piquete en alguna de las partes del corrugado. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Hoy día quizás no tanto porque son de buena calidad y se utilizan súper poco tiempo. Pero hace unos años atrás, este tipo de circuitos se mandaban a reestilizar. Entonces, con el tiempo iba cambiando también su compliance, se hacían mucho más laxos y en ese proceso también a veces se podían romper o una pequeña fisura y era necesario entonces estar verificando esa situación siempre. Entonces ya tenemos, ¿cómo se llama? Esa prueba. Tenemos otra prueba importante de lo básico, la prueba de la alarma. ¿Hay alarma o no? Se nota, y os molesta. Esa es la que no tienen que cortar durante la noche, pero este equipo está funcionando en ese sentido también. Estábamos contentos con eso. Ok. Y con respecto a las pruebas del interruptor, esa es la de la interrupción del interruptor eléctrico, ¿no? ¿Cierto? Ya. Pero No hay fallo. Y entonces estaríamos ok con eso. Lo otro tiene la posibilidad de funciones extendidas, pero lo que estoy viendo, lo que quiero ver con ustedes es el chequeo. Estaríamos ok con el chequeo, está funcionando. Ok. ¿Y no se tiene que apretar algún botón para que le dé esa opción? Automáticamente cuando lo inicia se da la opción de prueba. No, hay que mantener apretado el enter. Ah, para eso. De lo contrario, si no, aparecería esto que tenemos acá. Lo primero que vamos a encontrar, entonces, cuando ustedes ya hayan hecho el chequeo, ya prendan nuevamente el ventilador, le va a hacer esa pregunta. Primero, reanudar actual. ¿Qué significa eso? Significa que si quieren ustedes que utilizar la misma, el mismo seteo o la misma programación de la última vez que fue prendido este equipo. ¿Para qué es importante? Por ejemplo, cuando van a hacer llevar un paciente, por ejemplo, a rayo o a un escáner, y no llevaran este equipo, por ejemplo. En este caso no sería necesario porque este equipo puede ir a escáner, porque se desmonta completo, se sube a la cama y se va con el paciente y vuelve. ¿Por qué?
porque tiene su batería propia, entonces nos permite ir con él y volver y no tener que llevar un euro de transporte y llevarlo y después estarlo cambiando nuevamente con lo que conlleva mayores costos y cambios de circuito. Entonces esa es la primera pregunta que nos hace, reanudar actual, y nosotros obviamente no queremos reanudar en este momento actual, entonces vamos a ver un nuevo paciente. Aceptamos paciente. Compensación de fuga es no todos los ventiladores tienen esa posibilidad, pero es sobre todo es importante en aquellos ventiladores que además pueden ser utilizados como ventilador no invasivo. El problema de los ventiladores pesados o de ventiladores de invasiva que se utilizan para ventilación no invasiva, es súper complicado para ellos hacer una buena compensación de las fugas. Supuestamente casi todos los ventiladores de la última generación están trayendo la posibilidad de con mayores compensaciones de fuga, pero en términos clínicos y reales nosotros hemos visto que muy pocos son capaces de competir, aunque fuera un ventilador de este volado, pero de los que están hechos para ventilación mecánica no invasiva con flujo continuo. De todas maneras, si alcanzamos mañana podríamos igual hacer una muestra con este del suelo, si es que no se nos han llevado ya. Nos está preguntando acá la humidificación, como pueden ver allí. Humidificación activa, ¿está en off o está funcionando? En este caso la tenemos off porque nosotros decidimos utilizar, ¿cierto?, un sistema pasivo de humidificación. Ahí estaría activo y tendríamos que colocar entonces el termohumidificador. Aceptar la configuración que tenemos y al tiro, como se pueden ver, se pueden dar cuenta ustedes, parte con asistido controlado por volumen y muchos de los ¿cómo se llama? De los parámetros que yo les había mencionado tienden a aparecer desde un comienzo. Ya. Conectamos a nuestro paciente entonces. Tenemos allí la frecuencia respiratoria abajo. Todo lo que tenemos en la parte de abajo es lo que ustedes pueden cambiar. Son los parámetros a modificar. ¿La alarma que suena aquí de qué? ¿De la parte de ahí? Está desconectado el paciente. Ya, entonces, tenemos que ir asistido controlado y está controlado por volumen. Los parámetros que aparecen posiblemente cambiables por ustedes son los que están acá abajo. La FIO2, ¿se acuerdan de los disparos? Disparo por flujo. Para la sensibilidad. Tenemos la PIP y tenemos volumen, flujo. ¿Hay presión en algún lado, la posibilidad de modificar la presión? Variable. No le inventé yo. La presión que se genere va a depender entonces de las resistencias que tenga el paso del aire, ya sea por la vía aérea o por la estancia del pulmón. Ahí ustedes tienen una presión máxima de 29. ¿Un cole? ¿Ah? ¿Un cole también? Yo creo que tengo ¿Dónde? en mi parte. Vamos a tener que modificarla porque no. ¿Tenía, no? Ahí resultó. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Cuando le indicamos al ventilador que entregara 500 ml, él lo ha hecho siempre, va a estar llegando a los 500 ml. Vimos que eso generaba una presión, ¿cierto?, positiva, interna en el pulmón de 29 centímetros de agua. Lo que hicimos nosotros ahora, transformamos este pulmón que era normal en un pulmón estresado, un pulmón restrictivo. ¿Qué pasó con la frecuencia, con la resistencia, con la presión, perdón? Aumentó. ¿Aumentó a cuánto allí? A 35. Bueno,
usted le dieron un poquito de furosemida al paciente, el paciente orinó en forma importante. ¿Qué es lo que pasó ahora? Mejoró la compliance del pulmón y la presión disminuyó. Entonces la presión es variable y el volumen es fijo. Lo otro que podemos cambiar allí es el flujo. ¿Y el flujo qué es lo que nos da? Mayor velocidad. A ver, en este caso aparece allá abajo. No, en este no aparece, en el AB aparece. No, es que aparece abajo. Muchos los ventiladores actualmente, cuando tú cambias el flujo, también te está dando como dato cuál es la relación IE que se está produciendo producto de ese flujo, para no tener que estarlo calculando matemáticamente. Bueno, ¿ya? Entonces, ahora nosotros se nos ocurre, no, el Roberto estuvo anoche de turno y estuvo viendo el paciente y lo tenía en volumen control. Pero a mí me gusta presión control. Entonces yo lo voy a cambiar a presión control. A ver. Ahí aceptamos el modo y ahora sentido controlado por presión. ¿Qué pasó aquí? Se nos desapareció el volumen, se nos desapareció la posibilidad de mejorar o de cambiar el tiempo inspiratorio. Pero miren qué pasó. Ahora apareció presión inspiratoria y tiempo inspiratorio. ¿Para qué modificamos nosotros el tiempo inspiratorio? Para buscar la relación IE que nosotros estamos pensando que será la mejor para ese paciente o para el momento que el paciente está viviendo. Exacto. Ok, entonces aquí pasa lo mismo. Vamos a buscar el volumen de presión máxima lateral. Ahí está el volumen tirar. ¿Se dan cuenta de la cantidad de información que pueden dar ustedes? Cada vez que tú tocas alguno de esta columna, ustedes se abre un abanico de posibilidades de datos que ustedes quieran encontrar que le esté dando en forma constante. Este es el bien, pues ya. Entonces, tenemos que con 15 centímetros de agua de presión estamos logrando volúmenes tidales de 295. Ahora, después, me está quitando el dictés. Entonces, ahora resulta que lo teníamos en presión control y de nuevo se nos pasó la manito con el agüita en este paciente. ¿Ya? Entonces el pulmoncito se hizo más duro. Entonces, ¿qué pasó con el volumen? Baja. ¿Se dan cuenta? Mantenemos la presión inspiratoria nosotros de 15, pero con esa misma presión, con un pulmón ahora bastante más restringido, ¿cierto? La cantidad de volumen que somos capaces de ganar en este paciente es menor. Lo mismo, este paciente pudo eliminar un poco más de agüita y se hace nuevamente un poquito más complaciente. ¿Y qué pasa con el volumen que está en 217? 322. ¿Qué quiero demostrarles? Que no hemos mentido en decirles que volumen, presión control, lo que tenemos posibilidades de cambiar son la presión, tiempo inspiratorio, y se nos desaparece el volumen, el volumen, ¿cierto? Y desaparece el flujo. Y que otra cosa importante, se va a mantener la presión todo el tiempo, pero el volumen va a ser ahora variable. Y así es como la mejor forma que ustedes pueden entender eso de presión control, volumen control, que a veces no le quiere entrar a nadie, tiene que ver, control es yo estoy controlando. ¿Qué es lo que estoy controlando? La presión, es decir, la presión va a ser siempre esta. Pero al decidir eso yo inmediatamente, el ventilador me está diciendo, ok, usted eligió, pero el volumen va a ser variable, usted no lo puede manejar. El volumen solo va a ser el resultado de lo que usted ha puesto allí y del comportamiento que tenga ese pulmón.
¿Querí jugar un título? Claro. Ver el SIMB, Hagámosle, SIMB y CIPAP. hagamos una pregunta. Entonces, ¿cuál es la variable que está hecha como computadora ahí? La presión. Presión, está fija, ¿cierto? Quiero que se fijen entonces en el volumen. ¿Cómo entra? La forma que tiene La curva. en la curva del volumen. Es como casi un cerro. Sube muy rápido y después alcanza una meseta y después se desciende muy rápido y después alcanza también una meseta posterior. Marcelo le mostró entonces qué pasaba, o la diferencia era si yo lo ponía en volumen control. Vamos a poner en volumen control. ¿Qué pasé por volumen control? Ah, vaya a mostrar ya. Quiero que se fijen ahora en la diferencia entre las curvas que vimos anteriormente. Vean el volumen ahora. Vean la presión. Y vean el flujo, que en este caso es el flujo, pareciera que estuviese hecho correcto como un computador. Yo puedo, como yo les comentaba, cambiar la forma en que yo entrego el flujo. El flujo lo habíamos visto en las otras curvas, que estaba de esta manera. ¿Ok? ¿Cómo está el flujo ahora? Ya no tiene la misma duración. Es cuadrado, constante en el tiempo. Hicimos el cambio de 0 cuadrado a desacelerante. Vean la diferencia. ¿Sí? Vean la diferencia entre este flujo, que es desacelerante, es decir, comienzo entre el aire muy rápido y después va bajando la velocidad. Y en este caso el volumen también es volumen control, ¿sí? Los dos son volumen control, pero la diferencia es que aquí el flujo es cuadrado, ¿sí? Se mantiene estable, lo más estable posible en el tiempo, y vean que la diferencia entre las presiones que está generando, las presiones pico que alcanza. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Presiones pico más altas. ¿Qué otra cosa le llama la atención en estas dos curvas, en esta diferencia entre estas dos curvas de... Una positiva y una negativa. ¿Ah? No, en estas dos curvas, la curva de presión y la curva de flujo. La curva de flujo es fácil saber, ¿cierto?, por la fórmula. La curva de presión, si ustedes se fijan, es más alta. Alcanza presiones pico más alta. Pero fíjense también que es más angosta, ¿o no? El cerrito es más angosto. Esta parte, si se fijan en lo que yo estoy haciendo, si yo parto el cerrito desde aquí hasta aquí, es más pequeño, más corto que de aquí hasta aquí. ¿Sí? ¿Por qué pasó eso? O sea que el tiempo inspiratorio en la fase cuadrada se hace más corto. ¿Me van siguiendo? Sí. Que es la que es desacelerante. Y es obvio porque en la parte desacelerante yo voy bajando la velocidad. Por lo tanto, si quiero entrar en los 500 ml, me voy a demorar más tiempo porque voy bajando la velocidad en que eso va entrando. En cambio, como el otro es constante, la velocidad para ingresar los mismos 500 ml me demoro menos porque lo voy haciendo con la misma velocidad constante. ¿Sí? Por lo tanto, si yo quiero mantener mi tiempo inspiratorio, tengo que fijarme en eso, si es que voy a pasar de un tipo de flujo cuadrado o cualquier otra forma que tengamos entre ellos. ¿Sí? ¿Me siguiendo? Lo mismo, si yo voy a subir, ¿cierto?, ahora a 50 metros. ¿Sí? El solo hecho de subir el flujo, ¿qué hizo con mi tiempo inspiratorio?
Lo corto. También lo cortó, con la misma curva, el mismo flujo. ¿Sí? Estoy aumentando la velocidad con que esos 500 ml entran, por lo tanto el tiempo inspiratorio también disminuye. ¿Tienen eso claro, cierto? Sí. Vamos a tratar de hacer el cambio ahora a presión control para que con lo mismo. Ahí está la curva. Ahí pueden ver claramente la diferencia entre un modo u otro. Si se fijan, si vemos solo el flujo, cuando es un flujo desacelerante, pareciera confundirse entre los dos. ¿Sí? Pareciera que en el presión control, que es la que tenemos a este lado, pareciera desacelerante solita, como si estuviese hecho por un computador. ¿Sí? Pero yo después me tengo que fijar la variable de presión y en cómo está el volumen. Es que la forma de la presión de volumen o la curva de volumen también es distinta. Entonces, si por ahí aparece también una imagen o una fórmula, ahí ustedes pueden distinguir claramente la diferencia entre una y otra. El flujo desacelerante justamente está diseñado para generar presiones pico no tan altas, disminuir cierto posible daño por un aumento en la presión y hacer más fisiológica esta entrada de aire. El flujo cuadrado, nadie respira una ventilación constante, ¿cierto? A un flujo constante, pero sí lo hacemos muy similar a un flujo desacelerante. Asistido controlado. Entonces, estábamos acá en que normalmente cuando nosotros utilizamos en un modo asistido controlado, desde el punto de vista clínico, no estamos pensando en la parte más objetiva de los libros, ¿no? Estamos usando el punto de vista clínico y allí lo que estamos buscando es que el ventilador haga todo, no que está asistiendo por si tiene las posibilidades, ojalá lo haga todo y el paciente esté sedado. Y ahí podemos ver nosotros entonces que las frecuencias que nosotros tenemos son exactamente las mismas frecuencias que en la realidad están sucediendo, ¿cierto? Si nosotros, el paciente, la sedación ya ha empezado a disminuir por decisión obviamente del equipo de salud, el paciente puede hacer algunas ventilaciones espontáneas. Entonces nosotros, para evitar ese choque del ventilador y el paciente, vamos a buscar una modalidad en la cual se puedan convivir ambos esfuerzos, el del ventilador y el del paciente. Nosotros tenemos una frecuencia de 12 por minuto y acá tenemos una frecuencia de 12 por minuto. Es decir, estamos en ese IMB, pero se está comportando exactamente como un asistido controlado por volumen. ¿Por qué? Porque no está realizando ventilaciones espontáneas. Una cosa que vienen sumamente rápido a la vista, que cuando ustedes pasan de la modalidad asistido controlado a ese IMB, ya sea por volumen o por presión, aparece una nueva alternativa que se nos suma, que se llama presión de soporte. ¿Qué es lo que es la presión de soporte? La presión de soporte es una presión positiva de ayuda al esfuerzo inspiratorio del paciente en una ventilación espontánea. No es más que eso, es una presión de ayuda cuando el paciente quiere realizar una ventilación espontánea. Si el paciente no realiza ninguna ventilación espontánea, se va a comportar entonces como un asistido controlado. Y allí entonces la frecuencia va a ser constante, el volumen va a ser constante. Sin embargo, si el paciente realmente empieza a ventilar, la frecuencia empieza a cambiar. Y la frecuencia total entonces va a ser la suma de las ventilaciones realizadas por el ventilador y las realizadas por el paciente. Entonces el volumen minuto es variable cada vez que hay ventilaciones espontáneas.
Es decir, en SIMB, el volumen minuto, si le realiza alguna vez una pregunta por allí, el volumen minuto es variable. ¿Por qué? Porque aquí la frecuencia está siendo alterada, no es fija, porque el volumen corriente cambia, porque si el ventilador lo realiza van a ser 500, pero cuánto realizó el paciente va a depender del esfuerzo que él haya realizado y de la ayuda que le estemos dando nosotros con la presión de soporte. Entonces va a ser totalmente variable el volumen minuto. Ahora, lo mismo pasa si nosotros nos pasamos ahora a SIMB, controlado por presión. Es lo mismo, aquí tenemos un verdadero asistido controlado por presión, siempre cuando el paciente está sin ventilar. Y ustedes se van a dar cuenta cómo la frecuencia debiera volver a la misma que tiene realizada por el ventilador. Y si el paciente empieza a ventilar, porque en estos momentos el volumen sería equivalente a lo que el ventilador le está entregando a través de 15 centímetros de agua, de presión inspiratoria, solamente más la frecuencia que está allí. Y entonces ahora empezamos a sumar nuevamente ventilaciones. Recuerden ustedes que aquí al pasar a presión SIMB por presión, controlada por presión, nuevamente está lo mismo que asistido controlado por presión. Presión inspiratoria y tiempo inspiratorio. No tenemos ni flujo ni tenemos volumen. Lo único que se agrega aquí es lo que tiene que ver con la ayuda a la ventilación espontánea, que es la presión de soporte. Presión de soporte. Vamos ahora a la modalidad que siempre vamos, ojalá poder llegar lo antes posible, porque el paciente va a estar colaborando de forma importantísima, haciendo todas las ventilaciones y el volumen minuto va a ser totalmente dependiendo también de ese paciente. Disculpe, una pregunta. ¿Qué sensor evalúa en la presión de soporte o evalúa la resistencia de todo a través que el aire pasa durante el equipo y llega al nivel pulmonar? Por ejemplo, para saber cuándo ayudar. Eso está en el disparo por flujo, aparece allí 2 centímetros litros por minuto. Ese es el esfuerzo que estamos pidiendo nosotros para que cuando haga ese esfuerzo va a aparecer 10 centímetros de agua de colaboración, de presión positiva al esfuerzo que hizo el paciente. ¿Ya? Ahora, a lo mejor la pregunta, pero aquí lo vamos a ver también aquí en esto. La pregunta es, ¿qué presión de soporte vamos a utilizar? La necesaria para el volumen que queramos que realice. Muy buena respuesta. ¿Por qué no ha ido eso antes? ¿Escucharon lo que dijo ella? ¿Lo entendieron? No. La presión de soporte que vamos a buscar nosotros, y esa no existe mágicamente, sino vamos a tener que darle la presión que sea necesaria de ayuda para que el esfuerzo del paciente, más esa presión de soporte, alcance volúmenes tidales que nosotros hemos alcanzado, o sea, que nosotros hemos calculado para ese paciente. Y lo más probable, en algún caso puede que no suceda, va a ser cercano a los 8-10 ml en kilo de peso ideal, porque en esta modalidad lo más probable es que ese puntoncito esté en una de las mejores condiciones que pudo haber tenido días anteriores. Ya, lo que quiero que vean, acá estamos ventilando. ¿Qué es lo que tenemos en esta modalidad? Entonces tenemos FIO2, la exigencia de disparo o trigger, tenemos la PIC de 5 centímetros de agua, presión de soporte, y no tenemos absolutamente nada más. Todo lo demás lo realiza el paciente. Quiero que vean eso. Pasó porque el paciente no estaba respirando, estaba en apnea. Y la alarma estaba funcionando, la alarma está fijada en 20 segundos. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? ¿Qué es lo que sucede allí? Es que, como el paciente no estaba respirando, la alarma está funcionando, no hay nada apagado acá. Si pasan esos 20 segundos,
van a tener ruido, van a tener luces y además el ventilador va a decidir, ¿cierto?, una ventilación de respaldo hasta que tú puedas llegar y verificar qué fue lo que pasó con él. Si ustedes no tienen esa alarma preseteada o mal seteada, eso no va a suceder. ¿Ok? O sea, no solamente la alarma acá es para avisar, sino en este caso no sirve porque va a tomar una decisión el equipo de forma automática de hacer la pega por ti hasta que tú llegues y verifiques esa situación. Porque pudo haber sido simplemente que el paciente estaba un poquito agitado, se le dio un toque de sedación que a lo mejor fue un poquito mayor y el paciente empezó a hacer apnea simplemente por eso. Y no haya ningún otro tipo de cosa. Ahora también puede ser una desconexión del equipo. ¿Ya? Entonces ahora vuelve a respirar el paciente y desaparece la ventilación de respaldo que teníamos y el paciente toma nuevamente la batuta de su respiración. Y como él hace todas las ventilaciones y todas las frecuencias y la profundidad de esas ventilaciones también las decide él, entonces el volumen aquí es totalmente variable. La frecuencia es totalmente variable y el volumetridad es totalmente variable. Ya. La consulta, ¿es recomendado disminuir más la sensibilidad para que tenga más posibilidad de gatillar en modo espontáneo? No se recomienda, pero hay personas que lo utilizan. Yo no la recomendaría porque a veces una persona que tiene súper claro para qué lo está haciendo, pero no sería obviamente la respuesta que me estás dando tú, podría utilizarla y manipularla para distintas razones. Si no eres una persona como experta en el tema, si lo único que va a hacer es engañarte, creer que el paciente está generando de forma espontánea cuando lo que está haciendo, no sé, en algún momento va a mover la cabeza y se va a producir una nueva ventilación. O tú vas a mover el circuito porque pasaste por el lado y no es que ventiló el paciente, sino fue una ventilación tuya. ¿Ya? Muchas veces lo que pasa en la clínica es que, sobre todo cuando están con ionótropos, están con alguna droga vasoactiva que aumenta la contractilidad cardíaca, el mismo latido cardíaco, porque tenemos sensibilidad baja, sobre todo como en un modo, por ejemplo, espontáneo, produce ventilaciones espontáneas. Sobre todo si estás por flujo, el gatillaje por flujo es más sensible. Más sensible de todo. ¿Quién quiere trabajar un poquito? ¿Tú conoces los ventiladores allá? Déjame. ¿Sí? ¿Quieres hacer un jueguito? Ya. Eso, juegue nomás. Sí. Nadie está con scotch o algo parecido a algo así. Me faltó la librería aquí. Ya. Vamos a pasar a nuevamente volumen control. Fíjense que en volumen control, yo también, fíjense en la curva de presión, también puedo gatillar en asistido controlado, ¿sí? Y funcionar con el lado más asistido. Y ahí mis respiraciones se van sumando al otro, ¿cierto? Y este ventilador es bien entretenido porque, si ya se dieron cuenta, les cambia el color a las curvas, ¿sí? Amarillo para la del paciente, rojo, rojo para la del ventilador. O sea, cuando disparo yo, rojo; cuando dispara él, amarillo, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que si yo logro hacer una curva cero o un flujo cero, era capaz de poder determinar cuánta de mi presión se está gastando en vencer las fuerzas resistivas versus las fuerzas elásticas en el dibujo que salía al principio? Lo vamos a replicar ahora y se llama hacer una pausa inspiratoria. Hay un botón que utilicé para hacer una pausa inspiratoria. Si ustedes se fijan en la curva, ya entregado los 500 ml, aquí, el ventilador cierra las dos válvulas y deja todo el aire que quedó en el pulmón, en nuestro pulmón de prueba, atrapado, y mide las presiones que se están generando. Y como ustedes pueden ver, al principio, cuando había flujo, o sea, cuando había aire en movimiento, cuando se estaban generando resistencias al paso del aire, teníamos una presión tipo de 31. Y después, cuando hicimos
una pausa, es decir, flujo cero, sin movimiento, por lo tanto sin fuerzas resistivas al paso del aire, no se está moviendo, bajó esta presión a 23. ¿Qué presión es esta entonces, la 23? La plata. ¿Qué presión? ¿El Plató. resto? Presión plató, meseta, presión de pausa, ¿sí? Entonces nosotros ya más encima tenemos la fórmula y podríamos decir que la resistencia o las fuerzas resistivas al paso del aire, y vamos a dividir, o sea, a restar el pic menos el plató, y vamos a obtener cuánta fuerza se está perdiendo ahí, y lo íbamos a relacionar con un flujo, ¿sí? Y en este caso el flujo es 50, pero para poder calcularlo realmente me faltó un pequeño detalle. El flujo debe ser cuadrado, si no, no me funciona. Tiene que ser un flujo constante. Lo vamos a hacer. Vamos a ponerlo cuadrado y ahí se va a notar más la diferencia. ¿Ya? Hicimos lo mismo, ¿se acuerdan? Flujo cuadrado, si fue el tiempo inspiratorio, las presiones pico se dispararon más. Y ahora vamos a hacer la presión de pausa, o el tiempo de pausa inspiratorio. ¿Sí? Miren, incluso abajo, solito, me está calculando la presión, la compliance que tiene mi pulmón, 27 ml por centímetro de agua, y además la resistencia que está siendo generada al circuito del paciente. ¿Y cómo sacó esos cálculos? Por los mismos cálculos que ustedes van a sacar más adelante y que vamos a enseñar de manera más detallada, pero que ya se vayan familiarizando con esto. La presión pico que se generó acá, menos la plató y el flujo que estábamos utilizando. Ustedes tienen esa forma. Y para lo mismo, acá abajo entonces nos queda toda la fuerza elástica que está manteniendo abierto este pulmón, sin flujo, sin movimiento, por lo tanto solamente la fuerza que hay que vencer para que el pulmón vuelva al colapso, fuerza elástica, que es la plató, ¿cierto?, menos el PIB, partido esta vez por el volumen. ¿Sí? O sea, o en relación al volumen. ¿Se entendió? Sí, aquí lo vemos. Y claramente, si es que yo voy a ocupar el cole, nuevamente, lo voy a poner en nuestro pulmón, vamos a hacer la misma pausa. ¿Qué pasó aquí? La presión meseta me dio más alta, ¿sí? Y la compliance, que era de 27, ¿sí? Sí, bajó. Disminuyó a 21. ¿Por qué? Porque hay algún elemento que hizo que mi pulmón tenga un componente elástico mayor, un col en este caso, o una telestasia, o un derrame, o un distrés, o cualquier componente de índole con un componente más patrón restrictivo. ¿Sí? ¿Se entendió? Okay. Vamos a estar bien avanzado entonces para mañana y para la prueba. ¿Sí? Dudas, inquietudes. Yo le estaba pidiendo el scotch porque lo que yo quería hacer era el mismo cálculo, pero ponerle un scotch, cosa que aumentara la resistencia al paso de aire, ¿ya? O lo puedo poner acá, cosa que pudiéramos ver cómo se modificaba esta misma curva de la actividad. Pero créanme que, obviamente, si yo le pongo el scotch, esta curvita, en esta parte, va a crecer, porque va a gastar mucho en mover el aire. No es mantenerlo abierto, sino moverlo. ¿Dudas? ¿No? ¿Todas? ¿Todas las dudas del mundo? ¿Se dan bien? Los del fondo, la galería. ¿Ah? Ya, pues descansemos por hoy día entonces. Sí. Lo estudien.